Este es No hay Derecho de IDL Radio, que se transmite por Radio San Borja. Yo soy Gustavo Gorriti y estamos en la segunda parte de esta entrevista con Julio Guzmán, el ex candidato presidencial que fue, y ya lo he dicho, lo repito, injustamente excluido del proceso y que ahora está entre quienes con más claridad y fuerza han llamado a unirse y respaldar la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski para salvar el proceso democrático. Hemos discutido sobre varios aspectos generales de política, internacionales, de crecimiento, etcétera, en la parte previa, y ahora vamos a pasar a la actualidad inmediata, la hirviente actualidad, las decisiones que deben tomar los peruanos dentro de los siguientes 3 días. Dentro de la experiencia intensa, digamos, particularmente intensa que has tenido y del conocimiento de cómo se mueven las cosas, ¿cuál es tu impresión ahora del escenario? ¿Qué ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo predices? ¿En qué tipo de país vamos a amanecer el día lunes? Bueno, en primer lugar, nuevamente, ¿no? Que me ha sorprendido mucho la falta de sentido de urgencia y que a una semana de la segunda vuelta, entonces recién todo el mundo se pone las pilas. Cuando en realidad esto ha debido ser Eso es muy peruano. Eso es muy peruano y esto ha debido hacerse con anticipación. Y no ahora último momento, ahora todo el mundo rajarnos las vestiduras y estar preocupados por una situación que realmente es preocupante. Y solo quiero añadir antes de seguir con la respuesta, es que el bolsón electoral son fundamentalmente jóvenes que lo que esperan de sus políticos es que sean referentes de ellos y que les digan cuál es el camino. Entonces nuestra función es esa, y no decirles a los jóvenes no solo lo que tienen que hacer, sino en el momento adecuado. Salir una semana antes es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad con todos ellos que quieren una política diferente y que quieren que les enseñen cómo hacer política y cómo ser formados como ciudadanos. El político no solo te tiene que decir cuál es el camino, sino formarte como ciudadano en esos valores. Entonces, ¿qué es lo que se nos viene? Se nos viene un escenario muy, muy complicado, en donde nosotros que somos pro y somos propositivos y todo lo demás, estamos convencidos que la única forma de salir adelante es con bases democráticas. Y lamentablemente, ahora se presenta un escenario en el que puede ser 5 años de un régimen autoritario, un grupo con tradición autoritaria. Y Dicen que 5 años, eso podría ser como sucedió con el padre, con Alberto Fujimori. Puede ser cualquier cosa. Es cierto, pero además yo quiero aterrizar un poco en estos conceptos democráticos que a veces la gente no siente que le atañe directamente a su vida cotidiana. Entonces yo sí quiero aterrizar y quiero poner ejemplos muy claros. Primero, el grupo de tradición autoritaria está claro que tiene vinculaciones con las mafias en las universidades, públicas y privadas. Hay evidencia contundente. Yo quiero decirle a todas las madres que me escuchan cuál va a ser la situación de la educación de sus hijos si es que esto ocurre. Todos esos conflictos de interés en que la calidad educativa en las universidades públicas y privadas aumente están muy presentes. Eso es lo que a mí, una de las cosas que me preocupa fundamentalmente, la educación de nuestros jóvenes en los próximos 5 años. Esto no es solo acerca de conceptos etéreos de democracia, sino de cosas muy concretas. Pero también hay otra, el tema de la inseguridad. Uno, para luchar con la inseguridad, tiene que ser un grupo político independiente, que no esté además vinculado con la corrupción, porque la corrupción es el mellizo, es el gemelo de los problemas de inseguridad ciudadana. Y generador de los mismos. A ver, tú le vas a pedir a un delincuente o a un comercializador de droga que sea quien te lidere la política, digamos, de lucha contra la corrupción y la inseguridad en el Perú. No. Entonces, tenemos que tener claridad que un grupo que tiene vínculos con estos dos cánceres de la nación no va a luchar contra la corrupción y la inseguridad. Y eso atenta contra la seguridad de nuestros hijos. Mira, ha salido un reportaje. Ahora, lo paradójico, Julio, es que en la percepción de la gente, Keiko Fujimori aparece como la persona mejor capacitada para hacer frente al problema de inseguridad. Algo conozco sobre ese aspecto, sobre ese ámbito, y yo solamente, si fuera un elector, solamente veo que en el grupo de Keiko Fujimori está, por ejemplo, el general Octavio Salazar, cuya mayor hazaña como jefe policial y ministro de Interior es haber hecho una memorable cacería de pistacos
en el interior del país, haciendo de que sus mejores policías hagan el ridículo, se desprestigien y terminen con sus carreras, haciendo ese ridículo internacional, que sin embargo no fue un ridículo sin víctimas, porque las tuvo, gente inocente. Bueno, cuando tienes eso, y cuando tienes de que todo lo que dicen y todo lo que ofrecen es mano dura, y cuando el observador más básico de los problemas, de los tremendos problemas de criminalidad que hay en este hemisferio, se da cuenta que los peores países en términos de seguridad son los que utilizan preferentemente las políticas de mano dura, Honduras, El Salvador, Guatemala, buenas partes de Brasil, por ejemplo. Entonces, tú dices que tú te empiezas a preguntar, entonces, ¿cuáles son los elementos que llevan a la gente a tomar decisiones informadas? Digamos, una persona mínimamente informada, lo último que haría sería votar por el fujimorismo por razones de seguridad ciudadana. Y sin embargo, la mayor parte de los encuestados considera que ella lo podía hacer mejor. Ahora, yo me pregunto, ¿quién es el responsable que el peruano termine votando por la señora Fujimori por los temas de seguridad, por las razones que tú me has dicho? ¿La señora Fujimori o el candidato Kuczynski, que no ha sido capaz de darle a los peruanos una proposición importante sobre los temas de seguridad? Entonces, yo, sinceramente, yo voy a ser muy claro. En lugar que el señor Kuczynski esté insultando a la señora Fujimori, lo que debería decirnos a los peruanos es cómo va a resolver los temas de inseguridad ciudadana. Nuevamente, la parte propositiva es la que no hemos visto acá. Y la única forma de enamorar a las personas, a los peruanos, a los votantes, no es yéndose en contra, sino es proponiendo algo diferente. Si es que, por ejemplo, hubiésemos tenido un mayor énfasis en las soluciones contra el narcotráfico, contra la lucha contra la corrupción, que no se han dado estas últimas semanas, yo te aseguro, Gustavo, te aseguro que 2, 3, 4 puntos de los votantes hubieran comenzado a migrar hacia la parte propositiva. Y aquí vuelvo nuevamente, disculpa que regrese, a esa falta de sentido de urgencia, que creemos que todo, así como vamos haciendo la cola siempre todos los peruanos al último día, creemos que todo lo podemos solucionar en el último momento y no tenemos una visión de país conjunta. Entonces, pero quiero volver a los temas de los riesgos del grupo de tradición autoritaria, sí. Porque hay otros, que son las actividades ilegales, Gustavo. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya candidatos a la presidencia de la República que estén negociando con personas que están involucradas en actividades ilegales de la destrucción del medio ambiente? Hoy día en el mundo moderno eso ya es un absurdo. Hay tolerancia cero para la minería ilegal. Hay tolerancia cero, por ejemplo, han hecho pactos con los transportistas ilegales. Es decir, ¿cuál es el país que vamos a heredar? ¿Cuál es el mensaje nuevamente que estamos dando a los jóvenes? Que para ser político y para ganar votos, entonces yo tengo que pactar con todo el mundo y no me importa si eso genera un daño en el bienestar social. No puede ser. Esas son las preocupaciones más aterrizadas. ¿Sabes cuántos muertos hay al año por accidentes de tránsito que involucran camiones, ómnibus, buses? 3.000. Sí, 3.000. Si tuviéramos una guerra permanente. 3.000 muertos al año. ¿Y qué estamos haciendo? Lo que hay que decir es que tenemos algunos de los índices de letalidad en carreteras por accidentes comparativamente más altos del hemisferio. Así es. Y si a eso le sumamos toda la violencia que existe en el caso del narcotráfico, de la inseguridad, etcétera, estamos hablando pues de cifras bastante elevadas. Y la verdad es que me preocupa también eso. No solo me preocupa el control de los medios de comunicación, no solo me preocupa los recortes a la libertad de expresión, sino me preocupan cosas muchísimo más aterrizadas que tienen que ver con mis propios hijos. Yo tengo 3 hijos. Y una de 12 años, el otro de 8 y una de 1 año y 4 meses. Eso me preocupa a mí. ¿Cómo van a ser los próximos 5 años en términos de esos temas tan cotidianos que, vamos a tener que lidiar todos los peruanos? Bueno, has hablado mucho sobre lo perjudicial que es desarrollar el sentimiento de urgencia en el último minuto. Pero estamos en una situación de urgencia y estamos virtualmente en los últimos minutos, en las últimas horas ante esto. Para hacer frente a estos peligros de la caída en un sistema autoritario, ¿qué es lo que tú, aparte de haber proclamado la necesidad de votar por Kuczynski, aparte de eso,
¿qué otras cosas de último minuto, urgencia de último minuto, son las que crees que deben hacerse, llevarse a cabo? Bueno, en primer lugar, crear no un solo liderazgo, sino una plataforma de personas, de líderes, con credibilidad, con legitimidad, no los llamados líderes políticos que tenemos, porque a esos no los siguen nadie, ni les creen nadie, sino personalidades de la sociedad civil, esos peruanos de a pie que se han ganado el respeto por sus trayectorias en el sector privado, público o artístico, lo que sea, y que realmente se pronuncien sobre lo que esto significa, no solo para la política, sino para nuestras vidas en general. Pero nuevamente, pero no con un mensaje negativo, Gustavo, no con un mensaje anti, sino con un mensaje a favor de, en pro de, en defensa de. Yo no estoy a favor del grupo de tradición autoritaria, no porque se apellide Fujimori. Si hubiera un González, un López, un Pérez o lo que sea, igual estuviera yo en contra. Es un tema de principios, no es un tema de odio, para comenzar. Pero también quería comentarte de que otra de las cosas que los políticos tenemos que hacer es dejar en claro que nuestro apoyo a la democracia y nuestras medidas propositivas no buscan ningún empleo, ni ningún trabajo. El señor Kuczynski en los últimos días nos ha enviado algunos mensajes invitándonos a ser parte de su gobierno, y yo quiero decir que nosotros no vamos a ser parte de su gobierno y que no estamos buscando posiciones en el gobierno, sino más bien estamos defendiendo un principio. Y fue la misma razón por la que yo fui a la marcha y me puse al final de la cola, porque creo que el protagonista de las marchas era la gente, no eran los políticos que se ponen adelante, sino todos nosotros como peruanos. Entonces, respondiendo a tu pregunta concretamente, esto se necesita una plataforma amplia de peruanos ilustres de la sociedad civil que tengan un prestigio bien ganado y un cariño y un afecto de los peruanos, que hablen por buena parte de los peruanos y que les expliquen en sencillito cuáles son los riesgos que podríamos enfrentar en los próximos años. En este momento lo que queda son más invocaciones que explicaciones, porque queda muy poco tiempo y en todo caso una buena invocación es una explicación muy concentrada y breve. Ahora, hay políticos que obviamente están desprestigiados y los resultados electorales lo han demostrado, pero ha habido y hay otros políticos que surgieron, que lograron apreciables votaciones y respaldos. Uno eres tú, a quien no permitieron finalmente proseguir en el proceso electoral, pero que tenías un nivel muy alto de preferencias. Entre quienes continuaron, Verónica Mendoza ha representado un surgimiento inesperadamente alto de la alternativa de izquierda, y eso es doblemente notable, puesto que el Perú es uno de los países más conservadores de América Latina. Después está también el resultado electoral nada desdeñable que tuvo Alfredo Barnechea. Ahora, tú, Verónica Mendoza, se han unido, no sé con cuánto agrado de hacerlo, pues se han unido en la posición del voto crítico frente a Pedro Pablo Kuczynski. Y voto crítico, para los oyentes, quiere decir lo siguiente: quiere decir de que se vota a favor de una persona estando en desacuerdo con ella, de que estando en desacuerdo uno, y preparándose incluso para integrar la oposición, casi desde el inicio del gobierno, una vez que se da el periodo de gracia que debe tener todo gobernante, se lo va a hacer, pero que lo van a hacer por salvar algo que está por encima de las candidaturas, que es el sistema democrático. Ahora, en eso se unen tú y Verónica Mendoza, han tenido diferentes momentos, pero han llegado a lo mismo. Alfredo Barnechea persiste en decir de que él jamás podrá votar por Fujimori, pero no vota por Kuczynski, con lo que quizá revela que su aprendizaje matemático es relativamente limitado. ¿Tú qué opinas? Primero, respecto de la decisión de Barnechea, y en segundo lugar, sobre esta coalición rápida e instantánea que se está formando de la derecha a la izquierda
para la defensa de la democracia? ¿Y qué más crees que se puede hacer en las horas finales que quedan antes de la elección? En primer lugar, no quisiera solo opinar sobre Barnechea, sino en general sobre todos aquellos que se han quedado callados, porque no es el único caso. Pero lo que podría decir es que en estos momentos uno tiene que tener claridad de cuáles son las prioridades. Si las prioridades es el futuro político de alguien o es el Perú. ¿Qué está primero? Y eso creo que la ciudadanía lo sabe identificar muy rápidamente. Si uno hace un análisis de qué es lo primero para el Perú, entonces creo que la respuesta es clarísima. Entonces, yo llamo a la reflexión nuevamente. A todos aquellos, no quiero hablar solo de una persona, sino a todos aquellos que todavía no se han pronunciado, de que piensen primero en el Perú, que piensen primero en lo que es importante para todos nosotros como colectivo. Y con relación a lo segundo, yo quiero también recordar que el voto crítico fue una posición tomada inicialmente por nosotros y que más bien varios, no solo Verónica Mendoza, sino colectivos y organizaciones han seguido esta postura una vez que nosotros nos pronunciamos sobre el voto crítico. Y el voto crítico, como tú bien dices, hay que dejarlo clarísimo, porque también hemos visto en otros medios de comunicación que están diciendo que somos el jale, ¿no es cierto? Que tanto Verónica Mendoza como yo somos el jale del señor Kuczynski, y no lo somos. Nosotros somos un voto que está en desacuerdo con muchísimos de los planteamientos del señor Kuczynski, pero que en momentos históricos como este hacemos un llamado por defender principios que están mucho más allá de las personas. ¿Piensas organizar alguna reunión, habiendo sido uno de los primeros o el primero que postuló el voto crítico? ¿Piensas organizar algún llamado, algún manifiesto a la nación, hoy día o mañana, que es creo la última oportunidad, para pedir precisamente ese voto crítico en favor de Kuczynski, un llamado en el que puedan estar juntos los diversos líderes políticos de lo que será oposición en casi cualquier circunstancia, pero en favor de la democracia, algunas personalidades que han tenido una trayectoria importante de lucha por la democracia, que le están haciendo ahora, como los colectivos que llevaron a cabo la movilización de marcha? ¿Piensas tomar la iniciativa en organizar algo así? No hemos pensado en eso. Hemos pensado seguir haciendo lo que venimos haciendo, que es que en forma independiente nos venimos manifestando a favor del voto crítico todos los días. Si uno ve nuestros pronunciamientos en las redes sociales y pronunciamientos públicos en televisión y radio, todos los días nos estamos posicionando y estamos tomando posición clara sobre el voto crítico, pero lo estamos haciendo de una forma independiente. No sabemos lo que va a pasar hasta el 5 de junio. Cualquier opción la evaluaremos, la pensaremos, pero por el momento vamos a seguir estrictamente nuestra posición independiente de manifestar lo que pensamos, ¿no? ¿No te parece que una cosa es decirlo individualmente y otra cosa es decirlo en grupo, de que hay coaliciones instantáneas de corta duración, pero que pueden ser decisivas, y que una cosa es cantar a capela en solo y otra cosa es hacerlo en coro? Totalmente de acuerdo, pero uno tiene que saber con quién canta en coro. Y es importante nuevamente el tener claro que esta plataforma, si es que se da, tiene que ser de personajes de la sociedad civil con credenciales altísimas en la sociedad. No queremos involucrarnos con gente que lo único que busca son las cámaras o lo único que hace es buscar cálculos políticos. Nosotros estamos tomando una decisión valiente y muy corajuda y nos vamos a mantener en eso. Pero por esas mismas razones, cualquier iniciativa colectiva tiene que cumplir estas condiciones. Que no sea una persona ni dos, sino que sean muchas y que todas ellas tengan credibilidad, tengan legitimidad y tengan el afecto de la población, porque es la única forma que va a funcionar, es la única forma. De acá al 5 de junio, como repito, muchas cosas pueden pasar y evaluaremos las oportunidades que se presenten, pero al día de hoy nuestra posición va a ser hasta el momento independiente, como lo que venimos haciendo, siendo consistentes y coherentes con lo que hemos dicho desde un principio. Bueno, entonces en esa decisión de cantar en solo, de cantar como solista, ¿estás pensando en hacer una intensificación, hacer un esfuerzo por llegar a más gente? ¿O vas a continuar digamos, en la misma escala?
vamos a hacer todos los esfuerzos por llegar cada vez a más gente. Y justamente la estrategia de todos los días pronunciarnos es justamente esa, de no solo simplemente dar el mensaje para que alguien diga en el futuro, Julio Guzmán dijo esto y tomó esta posición, sino ser consistente también significa decir las cosas cada vez que haya cada vez que uno tenga que decirlas. Y entonces, buscar resultados, ¿verdad? Así es, estamos intensificando nuestros mensajes en la misma línea, pero nuevamente, todo propositivo, todo optimista, todo pro, no anti, no con odios, sino explicarle a los peruanos por qué estamos haciendo esto, por qué tenemos esta posición, qué esto implica para el futuro de nuestros niños, de nuestros jóvenes, pero siempre, nuevamente, con mensajes positivos, constructivos, no lo contrario. Por ejemplo, ayer hemos sacado un post en Facebook que ha tenido una acogida extraordinaria, en donde no le decimos no a nadie, sino ponemos sí a la democracia. Y ha tenido unos comentarios extraordinarios de la gente que dice, por fin, un grupo de gente, el Partido Morado, que comienza a hablar en positivo, afirmativo, en sí, porque finalmente eso es lo que mueve a la gente. Mueve a la gente el que le vendas el sueño. Tú hablabas que habíamos llegado en la segunda posición. Yo quiero también recordar que unos días antes de la primera vuelta salieron unas encuestas en donde nos daban el respaldo del 30% de la población. ¿Y eso a qué se debe? Por la misma razón. Porque hay un sentimiento transversal de los peruanos que están hartos del no, el no a todos, y ahora quieres que le digan sí, sí, sí. O sea, Julio, tú no sabes decir no. No, por supuesto que sé decir que no, pero hay cosas en la vida. Como decía Nancy Reagan, just say no. En determinados momentos en la vida también hay que saber decir no. Quizá no como ese famoso no que dijo Kuczynski en Tacna, ¿no es cierto? Que se ha repetido, que se ha viralizado en YouTube y en todo esto. Pero hay que saber decir también no. Y con determinadas veces con mucha firmeza. Y bueno, sin necesidad de tener un doctorado en dialéctica, hay momentos en los que un no sostenido y rotundo equivale a un sí poderoso. Pero no una semana antes, pues, Gustavo. No una semana antes. No una semana antes, pero tengo la impresión de que no estamos hablando entre gente de una semana antes. Uh-huh. Y finalmente, Julio, una vez que se llega el lunes, se inicia pues la etapa preparatoria de lo que será, en el mejor de los casos, los próximos 5 años. Eso representa para ti el inicio de una larga jornada. Son una existencia de ultramaratones sistemáticas en el aspecto político. Vas a hacer la larga caminata de un candidato que empieza a organizar su partido desde sus elementos componentes más básicos. Que ha escogido aparentemente un nombre cromático como color, el morado. ¿Cómo ves eso? Muy brevemente, porque es un periodo largo, tus próximos 5 años. Por supuesto. Los próximos 5 años va a ser de trabajo intenso en la organización. Hace un mes comenzamos ya el trabajo intenso con una gira nacional. Estamos ya visitando la 5ª región. La próxima semana estoy en Arequipa, después en Junín, Huánuco y Huancavelica. Me estoy quedando 3 días en cada una de las regiones para organizar bien las bases, para explicarles el organigrama, los protocolos de democracia interna, etc. Los próximos 5 años va a ser intensos en conocer y construir la organización, los mensajes, el ideario, la escuela de líderes, la identificación de líderes jóvenes en toda la nación. Esa es la forma en la que hay que hacer las cosas. Yo no creo en los candidatos que regresan, que se van al extranjero o se quedan y luego 2 años antes de las campañas aparecen, aquí estoy, voten por mí. Yo creo que ese es un trabajo intenso que hay que hacerlo permanentemente y en eso estamos comprometidos. Y nos llama mucho la atención positivamente que nuestras bases se mantengan en todas las regiones del país, que nuestros líderes jóvenes estén todavía con nosotros. Tenemos 1.400 líderes jóvenes a nivel nacional, lo cual para nosotros es algo muy impresionante. De los 45 técnicos que teníamos, como te digo, la inmensa mayoría se han mantenido con nosotros. Entonces existe la masa crítica, pero ahora lo que falta es más organización y es tener una relación directa con nuestros líderes. Ese va a ser mi trabajo a futuro con el Partido Morado, que ahora es un colectivo de gente que no creía en la política, que son nuevos en política, que ahora han apostado por un Perú diferente y estamos en el proceso de recolección de firmas. Quiero también contarte
que la recolección de firmas comenzó la semana pasada de una forma exitosa, inmediatamente, y vamos a continuar haciéndolo en los próximos meses. Si quieres, ya ha llegado el momento de terminar la entrevista, pero micrófono nunca deja de tener utilidad, particularmente en momentos como este. Si tienes que en 30 segundos o menos darle un mensaje a tus seguidores respecto de cómo y por qué deben votar el próximo domingo, 30 segundos, empieza a correr el cronómetro. Quiero recordarle a todos aquellos peruanos que en algún momento creyeron en nosotros, que recuerden que todos nos van a recordar por nuestras decisiones en los momentos más críticos para la nación. El día de hoy está en juego nuestra historia, nuestros valores, quiénes somos, que recordemos a nuestros héroes, a Bolognesi, a Grau, y que sobre la base de esa inspiración tomemos la mejor decisión para nuestros hijos y para los hijos de otros peruanos, y que la única forma de hacerlo es tener responsabilidad con nuestro propio país. Si nosotros apostamos por una opción autoritaria y de las prácticas que tiene, vamos a entrar en una crisis moral mayor y vamos a quitarle autoestima y dignidad a los peruanos. Tenemos que tener esto en consciente y tener un voto que piense y reflexione sobre estos valores. Por eso mi voto es el voto crítico. Es un voto por al menos mantener algunos principios que nos dan la esperanza que podamos iniciar un proceso de reconciliación e integración nacional. ¿Y es un voto por? Es un voto por el señor Kuczynski. En estas circunstancias, en estas condiciones, es un voto crítico por el señor Kuczynski. Muy bien, Julio. Muchas gracias por estar aquí, y en los próximos meses y los próximos años hablaremos, estoy seguro, con bastante frecuencia sobre el desarrollo de tu proyecto político y la situación política en general en Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte.